El doctor Patricio Pérez, reconocido periodista imbabureño de gran trayectoria, ha trabajado en algunos medios, en prensa, radio y televisión, como también en el sector público. En esta ocasión, el doctor nos despejará algunas preguntas acerca del periodismo ciudadano. Ese periodismo que, partiendo de su núcleo, permite al ciudadano la capacidad de mostrar, difundir, informar y comunicar un hecho sin necesidad de usar los grandes medios masivos de comunicación, sino aprovechar al máximo su voz y redes sociales en el entorno que nos desenvolvemos. En este contexto, las preguntas son, ¿usted cómo definiría el periodismo ciudadano? Muy concreto, el que está junto a la gente, el que recoge la opinión de todos los sectores sin discriminación de ninguna característica de tipo político, económico y social. El periodismo que se ensucia los zapatos recorriendo las calles, el periodismo que no tiene miedo a las amenazas, el periodismo que puede identificar los sesgos que pueden provenir de diferentes sectores políticos o económicos interesados. Es decir, el periodismo que siendo de generador de opinión pública está precisamente junto a quienes hacen verdadera opinión pública, que es la gente. Pero ahí también viene la capacidad del periodista desde el punto de vista profesional para poder identificar y poder diferenciar entre lo que es bueno desde el punto de vista de generar opinión pública verdadera y lo que es malo, el hecho de dar micrófonos, dar pantalla o dar páginas en los medios impresos a quienes no se merecen, cuando puedes tranquilamente identificar a actores políticos principalmente que quieren pescar a río revuelto como ha ocurrido en esta ocasión. En base a su trayectoria, ¿el periodismo ciudadano aporta o no al periodismo tradicional? Totalmente, de acuerdo, más aún cuando las cosas en la actualidad han cambiado sustancialmente. Hoy el ciudadano como tal se ha convertido en una especie de periodista, pero obviamente con intereses que no están muy definidos desde el punto de vista de formación profesional. Hoy cualquier persona puede tener un celular y transmitir un video. Hoy cualquier persona puede transmitir noticias falsas. O también un periodista puede, o un ciudadano, perdón, puede contribuir a la comprensión de hechos complicados como los que hemos vivido, transmitiendo de fuente creíble, por ejemplo, un concepto, evidenciando lo que pasa desde una realidad y eso sí contribuye directamente. Ahora, el periodismo tradicional, obviamente, que se basa en los medios convencionales, hablemos de prensa, radio, televisión, también son un aporte. ¿Que tenemos diferentes puntos de vista de trabajar? Claro que sí. De hecho, a mí me apena muchísimo de que la ciudadanía pudo haber identificado lo que estuvieron haciendo los grandes medios. En el caso de Diario El Norte, el periódico que yo dirijo, junto a las plataformas digitales que tenemos acá, como Grupo Corporativo El Norte, nosotros no hemos tenido ningún impedimento para poder hacer cobertura. Y en las coberturas yo personalmente he escuchado que nos gritan prensa corrupta y todo, pero en los discursos diferencian lo que hace un periódico regional como el nuestro en comparación con los medios de comunicación nacionales. Nosotros, y lo digo muy sinceramente, no hemos tenido ningún tipo de problema en acercarnos a la gente, en conversar con las fuerzas del orden, policía, militares, en acercarnos a las autoridades y en acercarnos principalmente a los manifestantes. Y hemos podido más bien con esa amplitud que han tenido los sectores en conflicto, para poder nosotros desde el punto de vista profesional periodístico identificar a políticos interesados, a políticos que eran en un momento dado ya cadáveres y que hoy han reflotado también aprovechándose de esto y de gente extranjera involucrada en estas manifestaciones queriendo crear el caos. Es decir, desde el punto de vista personal considero de que ahí existe también de lado y lado problemas, ahí existe diferentes formas de ver la noticia y de diferentes formas de generar opinión pública. ¿Cree usted que el periodismo ciudadano lo pueden realizar únicamente los profesionales de la rama o, como usted había manifestado, en sí la ciudadanía? Yo creo que los periodistas están obligados, desde el punto de vista profesional, a tener esa formación,
para no caer en generadores, por ejemplo, de noticias falsas. Un ciudadano lo puede hacer sin que eso signifique que está haciendo un buen papel. El periodista sí lo puede hacer, con criterio profesional, con formación. Lastimosamente también en la clase periodística ha habido tremendas fallas. Hay gente que coge un micrófono, hay gente que escribe, o hay gente que utiliza una red social o una, qué sé yo, un micrófono y transmite cualquier cosa, sin medir las consecuencias. Y luego estamos en problemas, en demandas y en una serie de situaciones. Lo más importante es que el periodismo ciudadano, si es que está muy bien intencionado, sea replicado. Pero yo considero de que la formación periodística profesional de un periodista puede acercarse a la comunidad y también generar opinión pública, generar noticia y generar cualquiera de los géneros, tanto de opinión como informativos, para orientar a la gente. Ese debería ser la principal herramienta del periodismo ciudadano. ¿Opina usted que se puede realizar un verdadero periodismo ciudadano con la gran cantidad de fake news, noticias falsas, en las redes sociales? Por eso te decía yo cuán importante se hace hoy la preparación de los verdaderos periodistas. Porque en un momento dado, me preguntaba, y de pronto ustedes como jóvenes, futuros profesionales, pudieron haberse dado cuenta, cómo es que la gente, los ciudadanos, rechazaron las noticias falsas de un momento dado. Se estaba generando intencionalmente caos en el pueblo. Entonces, en ese sentido, yo considero de que es un peligro el tema de las redes sociales. Aunque mucha gente dice, no les crean a los medios, crean a las redes sociales porque aquí está la verdad. Para mí es una falsedad. Por eso es que el papel de quienes, como periodistas, damos nombre, damos apellido, sabemos identificarnos a qué medio nos pertenecemos. Para mí eso es, creo yo, una apertura también a hablar con la verdad y hablar principalmente con transparencia. Los otros ahí vemos los trolls que inclusive están incrustados en entidades públicas. Desde ahí se van generando también noticias falsas por proteger ¿qué? Intereses políticos. Intereses políticos claramente están identificados. Aquí mismo en la provincia de Imbabura, en varias entidades públicas vemos con perfiles falsos de gente que está dentro de las instituciones públicas generando noticias falsas y generando también digamos, una intolerancia a quien piensa diferente. Entonces, eso para mí, yo creo que tiene que ser muy bien identificado por los profesionales de la comunicación. ¿Existe periodismo ciudadano aquí en la ciudad de Ibarra? ¿Y conoce algún medio que lo desarrolla más a fondo? Yo quisiera hablar del medio de comunicación que dirijo. Yo trato en lo posible de mantener en las mañanas un tiempo de planificación de lo que vamos a hacer. Estos días yo creo que a todos nos han dejado lecciones. Los medios muchas veces somos muy permisivos en abrir los canales, en entregar el micrófono o entregar pantalla a quien no se merece. Hoy yo creo que nos han enseñado estas traumáticas escenas, esta violencia que se ha generado en las calles, en donde obviamente como periodistas nunca lo vamos a soportar ni a defender. Yo creo que la paz es lo que tenemos que velar, inclusive desde los propios medios de comunicación. Pero el momento en que damos, por ejemplo, micrófono a alguien que quiere incendiar el país, que justifica incluso la muerte de civiles o de militares, o que justifica el hecho de entrar a una institución pública, se está perdiendo el sentido común, se está perdiendo el orden constituido, se está desconociendo a la ley, se está desconociendo a la Constitución. Y eso no es hacer una actividad proselitista desde el punto de vista de los ciudadanos, ¿no es cierto? Sino más bien contribuir al caos. Ahí es cuando de pronto el periodismo ciudadano tiene que encaminar y encarrilar de mejor manera su actuación. El periodismo ciudadano será siempre importante cuando tengamos plenamente identificado qué es lo que hacemos para generar paz, para generar tolerancia, para abrir los espacios a gente que nunca ha tenido la posibilidad de expresarse, para captar imágenes o videos donde se esté hablando de una realidad que nos atormenta,
la pobreza, la falta de educación para nuestros niños, la falta de alimentos a bajo costo, la lucha contra la corrupción. Recién ahí estaremos haciendo un verdadero periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano ha optado para que las personas adquieran una cultura periodística diferente, en donde la noticia adquiera una dimensión completamente diferente y en donde la noticia se la puede ver desde todas las ópticas. ¿Qué opina usted? Totalmente de acuerdo. Y por eso es que me alegro yo de que en el caso nuestro, ustedes si pueden revisar nuestros videos y si pueden revisar nuestras páginas, ahí está reflejada la voz de la gente. Y ya muy poco nos estamos preocupando de lo que diga tal o cual político. Nos interesa saber qué piensa la ama de casa, nos interesa saber qué piensa el estudiante, nos interesa saber qué piensa un maestro, nos interesa que la opinión pública se genere, sí, desde diferentes puntos de vista, pero que contribuyan más bien a magnificar la paz, magnificar y masificar la tolerancia, magnificar y masificar lo que es la relación entre todos, incluso en las diferencias de criterios que podemos tener. El periodista no puede tomar partido por A o B circunstancia, pero tampoco es imparcial, no puede decirse que es imparcial, porque yo no puedo ser imparcial cuando veo a una persona mayor agrediendo a un niño. ¿Por qué hablamos de imparcialidad? Tú como periodista puedes cubrir esa noticia cuando una persona está agrediendo a un niño. Yo creo que no, no puede ser imparcial. Cuando un hombre está agrediendo a una mujer, uno como periodista puede ser imparcial. Yo no creo. Tenemos que tomar partido en defensa de la vida, en defensa de esa mujer, en defensa de ese niño. Cuando comprendamos eso, yo pienso que estaremos haciendo un verdadero periodismo ciudadano. Desde su perspectiva profesional, ¿cree que el periodismo ciudadano cobrará un modelo exitoso en conjunto con la evolución tecnológica? Esa sería la aspiración que debamos tener todos como ciudadanos y más aún como periodistas. Enseñar a capitalizar el uso de la tecnología en favor de las buenas causas. Porque si ocurre que nosotros utilizamos los medios tecnológicos para generar caos, para transmitir noticias falsas, para defender intereses oscuros desde el punto de vista político y económico, yo creo que no contribuimos en nada, pese a que tengamos medios tecnológicos importantes a nuestra mano. Porque yo me doy cuenta de que mientras más acceso tenemos a conocer la realidad, no solamente local, sino del mundo, más desinformados estamos, por la gran cantidad de información que tenemos. Y de eso se aprovechan ¿quiénes? Los que quieren pescar al río revuelto en favor de sus intereses, de sus propios intereses. Ahí viene el trabajo profesional de los periodistas que están convencidos con los principios de ética, con los principios de responsabilidad, con el principio de tolerancia y con el principio de respeto. Estas han sido las sabias respuestas del doctor Patricio Pérez, comunicador social, quien en nuestra formación nos va a ayudar en un futuro como profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.